pensemos la integral como una antiderivada. Si vos tenés que pensar en qué función tengo que derivar para obtener f de x igual a coseno de x, pensemos en la antiderivada. Pienso que si tomo g de x igual a, dirás, seno, entonces su derivada, o sea, la derivada de g de x es la derivada del seno de x, que es igual al coseno de x, ¿verdad? ¿Es la única función cuya derivada es el coseno? Podés decir que hay otras funciones cuya derivada resulta coseno de x. Yo puedo pensar en la función h de x igual a seno de x más 8. O sea, su derivada también es coseno de x. Su derivada es la derivada del seno de x más 8, donde lógicamente estoy pensando en el 8 fuera del argumento, ¿no es cierto? Esto es coseno de x más 0. Por lo cual, el coseno de x vuelve a ser la respuesta de esta derivada. Cualquier constante que vos le sumes va a no afectar a tu derivada. Por eso, si yo me pregunto cuál es la antiderivada del coseno de x, diré que es seno de x más constante. Ahora, fíjate que pensar en la antiderivada es pensar en lo que se llama primitiva. Diré que esta función es una primitiva. Esta es una primitiva. Es una primitiva de f de x igual a coseno de x. Pero también puedo decir que esta función es otra primitiva. Esta es otra primitiva. De f de x igual a coseno de x. Por lo cual, yo voy a definir que la integral de la función f de x igual a coseno de x es el conjunto de todas las primitivas que vos puedas encontrar de esta función. Y eso se escribe de este modo. La integral de coseno de x es igual al seno de x más constante, con k, perteneciente a R. Pero quiero explicarte por qué dejé un espacio en este lugar. Es interesante saber cuál es nuestra variable de integración. Entonces diré que la integral siempre va a ir hermanada con lo que nosotros vamos a llamar diferencial x. Esto va a ser un elemento que indique cuál es la variable de integración. Esto indica por ahora cuál es la variable de integración. Indica que x es la variable de integración. Pero si yo, por ejemplo, de integración, trabajo con una función
para integrar, en donde vos digas, ¿cuál es la integral? A ver estos ejemplos. ¿Cuál es la integral de 5 diferencial x? ¿Qué tengo que integrar para obtener 5? Vos dirás, ¿qué función derivada me da 5? Entonces yo diré, a ver, 5 por x, ¿verdad? O sea, 5 por x más constante. Pero entonces, si yo digo, ¿cuál es la integral de 4 tercios diferencial a? Mi variable de integración es a. Entonces, ¿qué tengo que derivar pensando que la variable es a para que me dé 4 tercios? Si vos pensás en el ejemplo anterior, vas a decir 4 tercios de a más constante. Pero entonces, si yo este ejercicio que tengo acá lo escribo como la integral de coseno de x diferencial a, mi variable de integración es a y x funciona como una constante, por lo cual el coseno de x es un número fijo. Por supuesto me tienen que decir cuál es la x, pero si mi variable de integración es a, yo tomo el coseno de x como un número, una constante respecto, por supuesto, de a. Entonces su integral va a ser coseno de x, igual que aquí, por a. Más constante. Fíjate cuán diferente es una integral donde el argumento de la integral es el mismo, ¿ves? Pero el diferencial es diferente. De ahí la necesidad que tenemos de no omitir el diferencial, porque ese diferencial nos indica cuál es la variable de integración. Al trabajar con la integral de 6x cuadrado p diferencial x, vos pensás que la variable de integración es x. Todo lo que no sea x podría llegar a funcionar como constante. Pero fíjate que a veces tenés que hacer un poquito de cintura para ver cuál es la integral de x cuadrado. X cuadrado es una potencia de grado 2, ¿verdad? O sea, vos tenés que pensar que esto viene de algo de grado 3. Y su derivada consigue el 3 multiplicado por x cuadrado. Yo puedo pensar que este 6 se puede escribir como 3 por 2 por x cuadrado por p, diferencial x. Así que la idea es juntar este x cuadrado, que tiene que ver con la variable de integración, con el 3, porque me conviene pensarlo junto, y conseguir entonces el 2p como constante y su primitiva x cubo. Por eso la integral de esto es 2p x cubo más constante. De alguna manera puedo trabajar con este. Si la integral tiene un diferencial p, significa que mi variable de integración es p. Y si el grado que tiene p es 1, viene de haber derivado algo de grado 2. Por eso, ese grado 2 pasa adelante como constante y puede manejarse del mismo modo que antes, pensando en 3 por 2 x cuadrado p, diferencial p. Entonces la idea es ahora asociar p con el 2 y pensar que esta tiene una primitiva que es x al cuadrado, funcionando esto como constante. O sea, 3x cuadrado por p al cuadrado, que es la primitiva de 2p, más constante.
¿Qué pasa si yo tengo una integral con el diferencial a donde a no aparece? Vos tenés que pensar que todo esto es una constante. Por lo cual, para poder encontrar su primitiva, vos tenés que pensar que esa constante estaba multiplicada por a. Porque si yo estoy integrando respecto de a, ese a derivado me da 1. Y esto, como constante, se mantiene en la expresión. Por eso, fíjate qué importante que es saber cuál es el diferencial que vos estás manejando para las integrales. Ahora, si vos pensás que en lugar de tener integrales que son muy directas, vas a tener una integral de x a la quinta diferencial x, tenés que pensar cuál sería el grado de la primitiva de esa integral. Si es una potencia, pensás que el grado es 1 más. Por eso, si yo pienso que su primitiva es x a la sexta, para hacer la verificación tenés que derivar. Y derivar x a la sexta presupone un 6 por x a la quinta. Pero si ese 6 no aparece en el integrando, significa que había un 6 debajo del x cuadrado, el x a la sexta, que anulara ese 6 que al estar derivado aparece como factor. Por eso, vos tenés que pensar que ese x cuadrado sobre 6 es como pensar, si yo quiero hacer la verificación, tengo que pensar que voy a derivar x a la sexta sobre 6, que también es pensar un sexto x a la sexta más constante. Como ahí tenemos un sexto por algo, que es una constante que multiplica, ese un sexto queda adelante de su derivada. Entonces te queda un sexto por la derivada de x a la sexta, que es igual a 6x quinta más 0. Por eso, su derivada es x a la quinta, que es justamente el integrando de mi ejercicio. O sea, la idea es que si vos estás teniendo la integral de x a la n diferencial x, su primitiva va a ser x a la n más 1, o sea, un grado más, sobre n más 1, más constante. ¿Lo ves? Y esto es re importante porque entonces ya estás teniendo una metodología para poder trabajar con las integrales de potencias. Las propiedades que se verifican para las integrales son solo estas. Fíjate. Si vos tenés una integral de una cierta constante que multiplica a una función, eso es igual a la constante por la integral de la función. La segunda propiedad tiene que ver con la suma. La integral de f de x más g de x diferencial x es igual a la integral de f de x diferencial x más la integral de g de x diferencial x. O sea que estas son las dos únicas propiedades que se verifican para las integrales. Si vos pensás en la resta puede ser la suma del opuesto. O sea, si yo digo f de x menos g de x, es lo mismo que pensar f de x más menos g de x. Y ese menos g de x es un menos 1 por g de x,
por lo cual ese menos 1 se puede pensar como una constante que sale fuera de la integral y vemos que la única propiedad que funciona es la suma de funciones que se desglosa en dos integrales y la resta, sí, por supuesto, pero es una consecuencia de la suma y la multiplicación por una constante. Entonces, esto resulta bastante simple cuando a vos te dan, por ejemplo, una integral de 7x a la 9 por a cuadrado diferencial a. Entonces, vos decís, ¿cuál es la constante? La constante es esto, porque estoy integrando respecto de a. Entonces, puedo decir que esto es igual a la integral de a cuadrado diferencial a, pero esta constante sale fuera de la integral. ¿De acuerdo? Entonces, la integral queda sujeta simplemente a un a cuadrado que, como es una potencia, vamos a aplicar la propiedad que vimos antes, que es una integral ya conocida, una integral de potencias. Esta es la constante que se vuelve a escribir y la integral de a cuadrado es a cubo sobre 3. Por eso, acá voy a escribir por a cubo sobre 3 más constante. Pero fíjate que si vos, en lugar de esto, hubieras trabajado una integral con el mismo integrando, pero trabajando con diferencial x, por ejemplo, la constante ya no sería la misma que antes. La constante, como trabajamos con diferencial x, sería esto y esto. Y eso es lo que sale fuera de la integral. Por eso yo voy a pensar que esa constante que sale fuera de la integral es 7a cuadrado por la integral de x novena diferencial x. Entonces, al trabajar con esto, vos vas a decir 7a cuadrado y la integral de x novena es x décima sobre 10. Por eso voy a escribir aquí x décima sobre 10 más constante. Por lo cual, ahora te das cuenta de qué diferente es una integral y otra rápidamente, donde el integrando es el mismo, ¿lo ves? Pero lo que cambia es el diferencial. Resolvamos este ejercicio. Al trabajar con una integral que tiene una suma algebraica, vas a pensar en distribuir la integral en cada término. Entonces sería la integral de este término menos la integral de este y así con todas las integrales. Pero además de tener sumas y restas, estoy teniendo constantes que aparecen multiplicando las funciones y aplicando justamente la propiedad de las constantes. Al separar, yo voy a ir sacando fuera de la integral la constante para hacerlo más rápido. O sea, acá yo tengo que hacer una integral, otra, 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 otra. La integral que corresponde a 5x cuarta, yo la voy a escribir como 5 por x cuarta diferencial x. Acá yo puedo pensar que hay un menos 1 como constante. Por lo cual puedo decir menos 1 por la integral de seno de x diferencial x. Más 3 como constante por la integral de e a la x diferencial x. ¿Correcto? La idea de tener ese 4 es pensar que es menos 4 por la integral de 1 sobre x diferencial x. Menos 1, si querés, por la integral del diferencial x. Pero como no tengo nada aquí, puedo pensar que hay un 1.
Ahora, al trabajar con cada uno de los términos, estoy teniendo integrales diversas. A ver, en la primera integral, la idea es encontrar un argumento que es lo que habíamos pensado antes. Si vos estás teniendo, vamos a ir armando de a poco, una tabla de integrales para que vayas recordando. Si yo acá tengo la f, acá tengo la integral de f. O sea, si la f es x a la n, su integral es x a la n más 1 sobre n más 1. Y quiero que, a ver, pensemos un poco en si esto vale para cualquier n. ¿Qué pasa si el n fuera menos 1? No está definida la integral porque estaría dividiendo por 0. ¿Te das cuenta? O sea, yo voy a escribir con n distinto de menos 1. Quiere decir que la integral de las potencias se pueden trabajar con esta fórmula cuando el n no es menos 1. Por eso la integral de x a la cuarta va a ser x quinta sobre 5, ¿no? ¿Estás diciendo? O sea, esto es 5 por x quinta sobre 5. Ahora, yo podía haberme dado cuenta aquí que tengo directamente la derivada. Pero si no me doy cuenta, puedo sacar la constante y aplicar la fórmula de mi tabla. Por lo cual, también vos hubieras dicho que tu integral era x quinta si lo mirabas como un todo. ¿Lo ves? Pero si no te das cuenta, no pasa nada. Sale la constante y trabajas con la fórmula de la potencial. A ver qué pasa acá. Menos 1 por el seno. ¿Qué tenés que derivar para obtener seno de x? Si derivás coseno de x, tu resultado es menos seno. Pero como yo no tengo menos seno, tengo seno, significa que había un menos 1 debajo, como antes también habíamos pensado con el tema del elemento que hubiera bajado para acompañar a la x de la potencia correspondiente. Ahora, acá yo necesitaría tener un menos seno. Lo tenía, pero como no me di cuenta, saqué la constante y me doy cuenta entonces que la integral de seno es menos coseno. ¿Por qué? Porque si yo derivo coseno me da menos seno, pero con el menos 1 del menos coseno obtenemos el seno. Por eso, este menos 1 que está acá queda como la constante que salió y su integral es menos coseno de x. Por eso voy a completar acá y voy a decir, lo pongo acá, que la integral del seno de x es menos coseno de x. Más 3. ¿Qué tengo que derivar para obtener e a la x? E a la x. O sea, e a la x. Si yo tengo entonces aquí e a la x, su integral es e a la x. Acá, el menos 4 es la constante que había salido fuera de la integral. Y vos estás teniendo la integral de 1 sobre x diferencial x. ¿Qué es lo que nosotros planteamos con respecto a la integral de 1 sobre x? ¿Qué es lo que tenés que derivar para obtener 1 sobre x? El logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Pero como vos no sabés si x es positiva o no, lo que vamos a hacer es decir que esto es logaritmo natural de módulo de x, para que tengamos la certeza de que está definido el logaritmo con cualquier argumento que vos pongas. Aquí, entonces, estamos teniendo otra integral de la tabla, que justamente es 1 sobre x, que es lo mismo que decir x a la menos 1, que es justamente esto que está acá. Por eso, cuando trabajás con un exponente menos 1, lo que estás diciendo es que estás trabajando con 1 sobre x, cuya integral
es logaritmo natural de módulo de x. ¿De acuerdo? Ese módulo garantiza la existencia del logaritmo natural. Entonces, a ver acá, seguimos con esto. Menos, y si yo tuviera que decir, ¿qué tengo que derivar para obtener 1? Tengo que derivar x. Por eso, la integral de 1 es x. ¿Correcto? También lo puedo pensar que el 1 es x a la 0 y aplico esto. 0 más 1 es 1. X a la 1 sobre 1, ¿qué es esto? Por eso acá voy a decir que multiplico por x y cada una de las integrales tiene su constante que al final se suman y aparece una única constante al final del ejercicio. Por eso, cuando vos estás teniendo una integral que parece compleja, tenés que ir desglosándola de a poco para poder encontrar justamente la integral de la expresión que te dan. A veces vas a tener una expresión que sea clásica y fácil, a veces más o menos. Por ejemplo, la integral de la raíz de x diferencial x. Si vos estás teniendo esto, podés pensar que eso se escribe como x a la 1/2. Y si lo trabajás desde las potencias, podés pensar que la integral es x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Más constante. Entonces, esto es x a la 3/2 sobre 3/2. Más constante. X a la 3/2 es la raíz cuadrada de x al cubo. Y sobre 3/2 es lo mismo que multiplicar por 2/3. La raíz cuadrada de x al cubo. Más constante. ¿Ves cómo te vas manejando con las distintas expresiones? Tenemos que ir haciendo cintura para poder llegar a alguna expresión de la tabla. La integral del coseno de x es el seno, porque la derivada del seno es el coseno. Me imagino que estarás diciendo que vas a separar las integrales en la resta. Entonces, además, sacarás la constante afuera de la integral. O sea que esto es la integral de... ¿Y esto cómo queda? ¿Qué estás pensando? Cuidado. Vos tenés que pensar que la raíz cuadrada cúbica te queda abajo. Y no olvidar el diferencial x en cada integral. Menos, y la idea de integrar esto es pensar en dónde está la x. Porque si vos pensás que es una exponencial, te estás confundiendo. Porque la idea es que acá no hay x. Entonces esto funciona como una constante. Por eso puedo pensar que esto es 4e a la quinta, una constante, porque no hay x. Por la integral de 1 diferencial x. Pensar en la integral de 1 sobre raíz cúbica de x es pensar en una transformación que vos tenés que realizar con esta raíz que está en el denominador. Porque no podemos decir que separamos la integral en numerador y denominador porque no hay propiedad que avale este procedimiento. Pero sí puedo decir que tengo la integral de x, aquí esto sería x a la 1/3, pero como la quiero poner en el numerador, voy a escribir x a la menos 1/3. Menos 4e a la quinta por la integral de 1 diferencial x. Acá voy a aplicar la integral de la potencia de acuerdo a lo que tengo acá. Entonces, tenés 3 por x a la menos 1/3 más 1 sobre
menos 1/3 más 1. Fíjate la forma. Y la idea es que cuando trabajás con esta otra integral, la integral de 1 es x. ¿Por qué? Porque tengo diferencial x. Más constante. Podés trabajar un poquitito más con esto. Menos 1/3 más 3/3 es 2/3. Por lo cual vos estás teniendo 3 por... Abajo también tenés 2/3 que se puede multiplicar por 3/2. Y como es 2/3, el exponente es raíz cúbica de x al cuadrado. Menos 4e a la quinta x más constante. Por supuesto, acá puedes poner 9/2. ¿No es cierto? Así que la idea de integrar es ver si vos podés separar en sumas y restas, podés extraer constantes y a partir de ahí trabajar con tus integrales conocidas.